Que Dios les bendiga, bienvenidos a todos. Qué bueno verlos. Qué bueno verlos. Bueno, qué bendición poder cantarle al Señor así, ¿verdad? Una bendición. Hoy vamos a ir al libro de Apocalipsis. Vamos a estar viendo Apocalipsis. Vamos a estar hablando de zombies y de algunas cosas. El regreso. Vamos a ver algunas cuantas cosas interesantes de Apocalipsis y vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 21. Así que abran sus Biblias, prendan sus Biblias. Al capítulo 21 del libro Apocalipsis. Y hoy titulé el mensaje Yo sé que pronto vendrá. Y vamos a estar viendo un poco, obviamente, lo que el título hace referencia. Y algunas otras cuantas cosas que son importantes. Quizás tengan el título, si tienen alguna versión tradicional, Cielo Nuevo y Tierra Nueva o algo similar. Y vamos a leer el capítulo 21, los primeros 8 versos, en el nombre de Jesús. Dice así: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Es ahí. Bueno, tenemos para compartir hoy una pequeña, profunda porción de la palabra de Dios del libro Revelación o Revelaciones, Apocalipsis, que lleva por título Apocalipsis porque significa justamente eso, revelaciones en latín, y quedó por título en español el Apocalipsis o Apocalipsis como título del libro. Y viendo el capítulo 21, si bien no voy a entrar en todas las explicaciones o posiciones que pueden haber sobre este libro, lo que sí vamos a ver es lo que todo cristiano concuerda y alguna cosita quizá desde una perspectiva diferente a otros, pero es importante que podamos ver hacia dónde apunta en los primeros 8 versos y qué cosas hay allí que nosotros nos conciernen y tenemos que prestar atención. Lo primero que leemos, Juan fue quien fue inspirado por el Espíritu Santo para poder escribir esto, vio la visión de lo que está escribiendo, estando Juan ya con avanzada edad en la isla de Patmos. Él dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Hermanos,
Yo creo que lean esto y razonen lo que leen, porque es importante entender que está diciendo vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No está diciendo vi una realidad nueva, una cuarta dimensión o una realidad paralela a la que estamos viviendo. No está diciendo nada de eso. Juan está diciendo vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No me dijo vi un cielo nuevo y se terminó ahí. Vio un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Dice porque el cielo y la tierra antigua, las otras, las anteriores, las que estamos nosotros, pasaron, dice. El primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Si nosotros tuviésemos que hacerlo de una manera inductiva, o sea, viendo solo lo que hay en este texto y tratar de sacar conjeturas de este texto, lo único que nos hace entender es que, bueno, en algún momento el cielo que conocemos como cielo y la tierra que conocemos como tierra van a pasar y va a aparecer un cielo nuevo y una tierra nueva, porque de hecho el título lleva este nombre. Ahora, miren lo que dice Juan en el verso 2. Y yo quiero que recuerden que Juan lo que está teniendo es una visión. El apóstol Juan está teniendo una visión y está escribiendo lo que él puede interpretar al ver eso, con el entendimiento que el Espíritu Santo le da en el momento. Pero no está haciendo la interpretación tampoco de lo que está escribiendo. Él está escribiendo lo que está viendo en esa visión. Y eso es importante tenerlo claro, para poder interpretarlo de manera correcta. Entonces dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender ¿de dónde? Del cielo. ¿Del cielo de quién? De Dios. Del cielo, de Dios. Dispuesta como una esposa vestida para su marido. Está hablando de la ciudad de Dios descender del cielo ¿a dónde? A la tierra. De un cielo nuevo a una tierra nueva. Si bien nosotros ahora no tenemos tanto el contexto de todo esto, y después vamos a ir viendo un poquito más, lo que está diciendo Juan es la tierra que nosotros conocemos, que está obviamente infectada por el pecado desde la caída del hombre, va a ser restaurada como en los tiempos del Génesis antes de la caída, cuando Dios se relacionaba con el hombre directamente en la tierra. No tiene la intención de que explote el mundo y desaparezca el mundo y el cielo y desaparezca todo lo que Él creó, sino que a través de la cruz fue redimido todo. La relación del hombre con Dios de todas las cosas, como dice Pablo a los Colosenses. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan? Yo estoy viendo que en un momento todos los hijos de Dios, así como se ejemplifica a Cristo como el novio y la iglesia como su esposa, va a descender la iglesia de Dios con Cristo, con su Dios, la nueva Jerusalén, a la tierra. Y Juan dice, vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y si vos y yo somos cristianos, somos hijos de Dios y entendemos que Dios va a venir por su iglesia, va a venir por sus hijos, si no nos viene a buscar individualmente antes por la edad que podamos tener o por lo que Dios determine con cada uno de nosotros, la realidad es que nosotros en algún momento vamos a verlo llegar a la tierra. Y si no lo vemos nosotros con nuestros ojos, nosotros vamos a hacer lo que vamos a venir con Él. Ahora, una de las cosas que quiero que podamos tomar de esto, porque quizás sea demasiado para poder entender o demasiado ejercicio para poder comprender esta realidad, si el Espíritu Santo nos ayuda, será lo mejor que nos puede pasar. Una de las cosas que más consuelo, más ánimo, más aliento te puede dar o puede forjar tu mente o transformar tu mente para entender, es que Juan está diciendo, todas las cosas van a ser nuevas. ¿O casualidad quizá? No. ¿O causalidad? Sí. De que el apóstol Pablo dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y en Cristo va a ser todo nuevo. Ya fue consumado en la cruz. No solamente fue que vino a redimir al hombre, vino por su iglesia a derramar su sangre para que su iglesia sea comprada a precios de sangre, sino que viene a restaurar consigo todas las cosas. Las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Se va a restaurar todo como en el original. Ahora, saber que Dios tiene interés de hacer todas las cosas nuevas, nos tiene que infundir aliento y esperanza de saber que si yo sigo las pisadas de este Dios, o sigo detrás de este Dios, o sigo para caminar detrás de Él, para servirle a Él y conocerle a Él, Él me está diciendo que todas las cosas son hechas nuevas, y en mi vida también. Ahora, hay algunas implicaciones en esto que lo vamos a ir viendo, y después cuando lleguemos al 8 voy a volver para atrás para que veamos algo bien interesante. Entonces, en primera instancia, todo será nuevo, cielo y tierra, todo será nuevo.
Y otra de las cosas importantes es que pronto vendrá. Y dentro de esto, voy a hacer algunas anotaciones, si quieren pueden buscarlo. Por ejemplo, para los que tienen más tiempo son pasajes más que obvios. Mateo 24, si quieren lo buscan, si quieren yo se los leo. A ustedes les quede más cómodo. El verso 30 y el verso 31. Se los voy a leer de Mateo 24, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, también les voy a leer algunos pasajes más. Hechos, por ejemplo, en el capítulo 1 también. Ahora estábamos leyendo lo que dice, lo que fue escrito por Mateo, inspirado por el Espíritu Santo. Pero miren lo que dice el libro de Hechos, que en este caso fue Lucas quien lo escribe. Miren lo que dice Hechos, capítulo 1. Yo estoy llegando, 1. 10 y 11. Dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, este es en el momento que el Señor fue transfigurado y llevado al cielo, después que fue resucitado, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ángeles, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Ahí anunciando también los ángeles a quienes estaban allí viendo al Señor ascender al cielo, les estaban anunciando los ángeles que iba a volver por ellos. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses. Sigan un poquito más adelante. Y de Tesalonicenses vamos a leer el capítulo 5, del verso 2, del 2 al 4. Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 4. Dice: porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, embarazada, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Eso es el apóstol Pablo. O sea, leímos a Mateo, a Lucas, al apóstol Pablo, y ahora vamos un poco más adelante a Pedro. Y vamos a ver qué dice Pedro respecto a esto. Y de Pedro vamos a ir a la segunda... Vamos a ir a la segunda carta de Pedro, el capítulo 3. Y del capítulo 3 vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3. Miren cómo expresa exactamente lo mismo que el apóstol Pablo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. O sea, que todo lo que conocemos en la tierra va a dejar de ser para volver a ser de la manera que Dios lo estableció. Y mismo en Apocalipsis, ahora si quieren pueden volver al Apocalipsis, vamos a leer el capítulo 16, un poquito más atrás. Las palabras, esto es bien interesante, a ver si me pueden seguir el hilo. El Apocalipsis lo escribe de puño Juan, lo inspira el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo dice, Jesús dijo, va a hablar las palabras que yo le diga que hable, por lo tanto vas a ver en momentos que habla en primera persona Juan, como si fuese Dios, pero en realidad es el Espíritu Santo que está diciendo lo que Jesús está diciendo. Jesús le dijo al Espíritu Santo que el Espíritu Santo le diga a Juan que escriba lo que vas a leer en este momento. ¿Se entendió? Bueno, es un trencito. Miren lo que dice el capítulo 16, el verso 15. Por eso habla en primera persona. He aquí, yo vengo
como ladrón, no para robar, sino que no sabes cuándo va a llegar el ladrón. Esa es la idea que estamos hablando de todo el tiempo. No crean que Jesús es ladrón, por favor, sino que Él va a venir como un ladrón, como alguien que no se sabe cuándo pueda llegar. Dios nos guarde de los ladrones. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, el que vive atento a esta verdad y guarda sus ropas. Su ropa quiere decir guarda su vestidura, su forma de vivir en pureza, en santidad, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces en estos primeros 2 versos, hermanos, todo va a ser nuevo y Jesús viene pronto. Y esa es una de las convicciones que tiene que tener todo hijo de Dios, porque cuanto más creces en este pensamiento y desarrollas este entendimiento, mayormente vas a guardar tu vida para Él. Jesús viene pronto. Y una de las cosas que vos tendrías que empezar a comprender es eso y poder decirlo con convicción. Yo sé que Él pronto vendrá. Y si yo sé que Él viene pronto por mí, Él me va a venir a buscar y Él espera encontrarme de cierta manera andando, caminando. No como a mí me parezca, sino como Él estableció. Miren cómo sigue. Verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Estará con ellos, estará ahí con ellos, al igual que en el Edén. Al igual que en el Edén. El Señor va a venir por su iglesia, va a establecer su reino en la tierra, va a ser una tierra nueva, un cielo nuevo. Pero fíjense lo interesante de esto, que lo que quiero que podamos ir armando la idea, es que en este momento todos los que mueren en Cristo están con Cristo, pero el Señor va a establecer su reino en la tierra. Él va a venir y va a venir a reinar con sus hijos por la eternidad en la tierra. En una tierra totalmente restaurada, como en el original. Cielo nuevo, tierra nueva. Y Dios va a estar paseándose, andando entre nosotros. Verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea que todo va a acabar, todo acabará. Y miren qué interesante, porque esto sigue siendo y va a seguir siendo así hasta que Él venga y pueda instaurar su reino con sus hijos. Él venga por su iglesia. Dice que Él sana, Él consuela y Él salva. Ya no va a haber más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, y enjugará Dios toda lágrima. Eso que está hablando, y nosotros lo leemos como en un sentido de futuro, enjugará, como que lo vaya a hacer a un futuro. Dios lo hace desde el momento uno en que te viene a buscar y te llama a seguirle. Lo primero que viene a hacer es a sanarte, a salvarte, a cambiar tu corazón. Ya no sos la misma persona, te impulsa a seguirle, te lleva a servirle y comienza a sanar tu corazón, a traerte libertad. Después tenemos, lamentablemente, nuestra lucha hasta el final de los días, hasta que venga por nosotros y seamos glorificados en Él, con nuestra carne que va a buscar vivir de la manera contraria. O sea, Dios te dice, yo voy a enjugar toda lágrima, no hay llanto, no va a haber dolor, no hay más muerte, no hay clamor, ¿verdad? Es más, vamos a decir, ¿cómo no va a haber muerte? Y no, los que están en Cristo tienen vida eterna. Ahora, ¿por qué no vivo en esta realidad? Bueno, porque mi carne atenta contra el espíritu constantemente y busca vivir en un estado de muerte, en un llanto constante, en un clamor constante, en un dolor continuo, porque la carne busca ese tipo de cosas. O vamos a decir así, lo que busca la carne da este tipo de resultados. Cuando digo carne estamos hablando de nuestros deseos y todos los pensamientos que van en contra de la verdad de Dios. Constantemente todo lo que experimento en el día a día que me trae dolor, que me trae angustia, que me trae lágrimas, que no están siendo de edificación o que no están siendo de bendición para mi vida o para las otras que me rodean y para la gloria de Dios,
son del resultado de la naturaleza caída que vos y yo tenemos y que Dios está forjando y cincelando a medida que caminamos en su voluntad. Entonces es una realidad que vos tenés que armarte. Dios prometió esto, Dios lo va a cumplir. Juan lo estaba viendo el final, el momento glorioso, pero Juan está dando ciertas ideas para que nosotros podamos entender en qué lugar estamos parados. Miren cómo sigue el verso 5. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, Juan estaba escuchando esto y le dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, dice, y me dijo, escribe, porque lo que yo estoy diciendo dice que es fiel y verdadero. ¿Qué es lo que tengo que escribir siendo Juan? Que Él hace nueva todas las cosas. Y realmente, hermanos, Dios hace nueva todas las cosas. Hace unos días atrás conversaba con un hermano y hablamos de la obra de Dios en el corazón del creyente cuando es nacido de nuevo y el Espíritu Santo cómo trabaja en el corazón del cristiano. Y una de las cosas que hablábamos es, hay como algo en común con cualquier cristiano nacido nuevo, en su gran mayoría, que aquellos que abundaron en el pecado y que vivieron en situaciones pecaminosas, donde estaban viviendo, donde se movían, en el círculo donde estaban, las personas con las que trabajaban, las personas con las que se codiaban, con las que se relacionaban, en un ambiente de pecado constante, cuando son nacidos de nuevo son quitados del pecado, no espiritualmente únicamente, sino que son pasados de muerte a vida, literalmente son quitados del lugar donde estaban, hasta el lugar físico donde se encontraban. Si vos ves tu vida cristiana y decís, ¿cuándo el Señor me alcanzó? ¿Y en qué situación estaba? ¿Y con quiénes me codiaba? ¿Y con quiénes me rodeaba? Y lo hablábamos justamente con aquellas personas que escuchan el Evangelio, desean el Evangelio, abrazan el Evangelio, pero parece que, no sé, la semilla que nosotros sembramos cae en pedregales, ¿no? Entre piedras, parece que no crece y si crece se seca. Y vos ves el contexto donde estás sembrando y decís, claro, la persona quiere el Evangelio, abraza el Evangelio, pero tiene un contexto alrededor que no es que sea más poderoso que el Evangelio, porque Dios cuando lo transforma lo quita de ese lugar. Pero es mucho más difícil poder mantener una constancia espiritual cuando el ambiente, lo que le rodea, lo que se gesta todo alrededor, es una constante tentación o un lugar hostil o una oscuridad o una tiniebla constante. Y muchas veces cuando eres nuevo espiritualmente, Dios como ama a sus hijos y cuida a sus hijos, como un bebé recién nacido, Dios lo cuida de tal manera, lo ampara de tal manera, que lo quita, lo pone bajo las alas del Altísimo, lo saca de ese lugar. No solamente que lo trae de muerte a vida espiritual, sino que también te cuida de manera que te quita del lugar donde estabas pecaminoso para que ese lugar... Mirá, ahí tengo historias y ahí ya vamos a testimonios, ¿no? Que no voy a entrar en eso. Pero hasta lugares de personas me dicen, mirá, yo vivía ahí, pero la casa la tiraron abajo, desapareció, hicieron otra cosa, ya ahí no tiene nada, ni parece lo que era donde yo vivía antes. O sea, ni rastro de la vida que yo pude tener, porque ya si paso ni reconozco ese lugar. Y de esos casos hay, pero incontables. Porque Dios se encarga de cuidar a sus hijos en todos los aspectos, de guardar a sus hijos en todos los aspectos. Y una de las cosas que quería transmitirle con esto, y también deseo que esto les quede trabajando, es que realmente, si nosotros no vemos que hayan cosas que desaparezcan de nuestras vidas y no hayan cosas que estamos creyendo que tienen que ser necesarias, sean nuevas a nosotros, hermanos, por favor, oren a Dios, pidan a Dios, que Dios da. Ya lo hablamos hace unas reuniones atrás sobre la vida de oración. Dios responde, Dios da. Dios cambia, Dios transforma la vida, Dios hace las cosas todas nuevas, todas nuevas. Y si fuiste cansado por Cristo, las cosas son todas hechas nuevas, tu vida es hecha nueva. Si no se está viendo como esto que te estoy diciendo, no quiere decir que tienes que tirar todo por la borda, sino aferrarte aún más a Cristo. Creerle mucho más a Él que tus argumentos. Y empezar a experimentar la vida que Él te llamó a vivir. Lógicamente nosotros si tenemos herramientas que Él establece para usarlas, vamos a ver el resultado cuando las usamos de manera que Dios establece. Entonces quiero que creas eso, porque no lo digo yo, no tengo ganas que lo creas, deseo que lo creas porque está escrito, porque Dios le dijo a Juan, escribí lo necesario que sepan que esto es fiel y verdadero, yo hago nuevas todas las cosas. Y si bien parece que está queriendo hablar únicamente de que en los tiempos finales todo va a ser restaurado, desde el momento de la cruz en adelante ya comenzó a restaurar todas las cosas.
Entonces, si fuiste alcanzado por Él, sos parte de hacer todas las cosas nuevas. Ya no sos lo que eras. Y no vas a volver a ser nunca más lo que eras. Y eso lo tenemos que creer. Y vamos en aumento como la aurora hasta que el día es perfecto. Así es la vida de los justos. No por sus obras, sino por la obra del Espíritu. Entonces, creámosle lo que dice a Dios por encima de lo que pensemos, por encima de lo que sintamos, por encima de lo que veamos. La palabra de Dios es más verdad que la realidad que yo pueda estar viendo. Porque es la verdad misma. Lo mío es una cosmovisión de la verdad, o sea, una forma que yo interpreto la realidad a través de mis lentes por medio de una vida pecaminosa que está distorsionada por el pecado. ¿Se entiende? Por eso Dios estableció la Escritura para que ella, como inerrante, infalible que es, sin falla y sin errores, me ordene la forma en la que yo veo la vida. Muchas veces la veo de la peor manera, con el lente tan sucio que Jesús mismo dijo, así de oscura está tu alma. Ahora, si tu interior está lleno de luz, tus ojos van a estar llenos de luz. Y la forma en la que estás interpretando la realidad va a ser a través de la luz de Cristo. Entonces, todas las cosas nuevas, no solamente incluye en rasgos generales la creación, sino también lo personal. Tu vida personal, sea lo que sea que puedas estar viviendo y atravesando, es parte del proceso de hacer nuevas todas las cosas. 6 dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, el que crea todas las cosas y el que sostiene todas las cosas, que sustenta todas las cosas, hasta el fin mismo, porque yo soy el mismo fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que tuviere sed, el que tiene el alma sedienta, el que tiene necesidad, el que está en agonía, el que está en angustia, el que está en desesperación, el que está sin dirección. Jesús dice que vayan a Él y Él va a saciar su alma. El que no sabe por qué está parado en la vida y para qué está acá vivo y por qué existe. Dios dice que vayan a Él y Él va a saciar esa sed del alma, esas sensaciones, esos sentimientos, esas sin direcciones. Es parte del vacío de la persona sin Cristo, porque Cristo es el que quita esa sed. Todo ser humano tiene esa sed dentro. Todo ser humano tiene esa sed. ¿Por qué? Porque necesita a Cristo en su vida. Él es el que la sacia. Y que dice, yo le daré gratuitamente. Esto no se cobra, esto no se vende, esto se entrega y lo entrega Él mismo. Gratuitamente del agua, de la fuente del agua de la vida. Verso 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Hermanos, si hay una palabra que acompaña a vencer, porque acá dice el que venciere, o sea que llegar hasta el final, la palabra que acompaña esto a la perfección es perseveren. Perseveren en la fe, perseveren en el camino angosto, perseveren acercándose a Jesús, perseveren caminando como Él enseñó que tenemos que caminar. Y si llegás hasta el final, vas a heredar todas las cosas y Él como tu Dios y vos como su Hijo por siempre en la eternidad. Es una eternidad en Él. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay una muerte primera y hay una muerte segunda, como hay una resurrección primera y una resurrección segunda. Y la primera resurrección es cuando pasamos a estar en la presencia del Señor. Podemos decir también que la primera resurrección es cuando uno nace de nuevo, el Señor se revela en nuestra vida, Cristo nos alcanza, pero también más afinando el concepto es cuando aquellos que fueron alcanzados por Cristo van a su presencia directamente. Pero después va a haber una resurrección en nuestros cuerpos físicos con cuerpos glorificados.
donde vamos a estar eternamente con Dios, morando en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Ahora, esto es para todos aquellos que perseveran, para todos aquellos que vencen. Por eso el 8 tiene que estar allí y dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay una separación física, ¿verdad? Y hay una segunda muerte, que es la separación espiritual, completamente de la presencia de Dios. O sea, totalmente apartados de Dios para siempre, de la gloria de Dios, eternamente alejados, en totalmente tormento. Entonces, ¿vamos a morir físicamente? Sí. Pero ¿vamos a morir una muerte segunda? O sea, ¿vamos a tener otro pasaje? ¿Aquellos quiénes? Aquellos que no vencieron, aquellos que no siguieron en Cristo, aquellos que caminaron por donde quisieron. Eso van a ver la muerte segunda, la separación por completo de sus vidas con Dios. Entonces no es solamente, me muero y bueno, si después veré qué pasa. No, el que muere sin Cristo es garantizada una muerte segunda. No solamente la muerte física, porque como dice el Evangelio, los Evangelios, no tenés que tener tanto miedo a que te puede matar físicamente, sino que tenés que tener miedo a aquel que puede enviar tu alma al infierno. Ahí tenés que preocuparte, porque esto no se termina. O sea, yo creo que empecemos a desarrollar una mente como la de Cristo, que es la que dice que tenemos. Y para eso tenemos que entender que hay una eternidad, y tenemos que empezar a asimilar como algo normal que hay una eternidad, y vivimos en Cristo, vivimos en esa eternidad, que estamos en Él. Y para eso tenemos que formarnos a través de la palabra, alimentarnos, creer la palabra y vivir acorde a lo que está escrito, entendiendo que ya pasamos de muerte a vida, los que estamos en Cristo. Ahora, la salvedad está en el verso 8. Hay ciertas características que coloca ahí Juan para entender que no todos van a llegar a esto. Y para eso yo quería profundizar en este verso. Y después vamos a ir a leerlo de nuevo. Porque Juan lo escribe de una manera muy interesante. Yo creo que ustedes le presten atención a eso. Pero vamos a ir a primera de Juan. Al capítulo 3. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Primera de Juan, capítulo 3. Le voy a leer los primeros, la mitad del capítulo, los primeros 10 versos, 10, 11 versos. El apóstol Juan escribe también esto en el capítulo 3 de Primera de Juan y dice así: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se han manifestado de lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, lo que Él vio después en Patmos, el cielo nuevo y la tierra nueva, viniendo la nueva Jerusalén descender con Dios desde el cielo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica. Miren, escuchen eso. Si tu esperanza está en Jesús, dice, el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo purificas tu corazón y tus pensamientos? Teniendo tu esperanza puesta en Él. No en tus afanes del día a día, no en tus preocupaciones del día a día, no en tus fuerzas, no en tus capacidades, no en tus proyectos, no en tus metas. La esperanza está en Él. En lo que Él es, en quién es, en lo que hará, en lo que ya hizo y en lo que seguirá haciendo. Mi esperanza está en Él. Y entonces mi corazón se mantiene puro. Porque si yo no tengo mi esperanza puesta en Él y la tengo en las circunstancias, mi corazón se llena de pecado, de dudas, de temores, de tinieblas. Mi esperanza está puesta en Él, yo confío en Él, entonces mi corazón se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y saben que Él apareció, Jesús, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Miren qué fuerte lo que está diciendo acá Juan. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos,
Nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él, como Jesús es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es fuerte. Lo que Juan está diciendo acá es: Cristo vino a quitar el pecado de cada uno de nosotros. En la cruz dice que fuimos sanos, y esa sanidad es totalmente espiritual. Salimos del estado de muerte al estado de vida. Ya no estamos en pecado, estamos en una nueva vida en Cristo. Ahora, en esta nueva vida, Él vino a deshacer todas las obras del diablo. En Cristo las obras del diablo fueron deshechas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos muchas veces pecar? Bueno, todos pecamos porque estamos en este cuerpo pecaminoso. Lo que Juan dice es, no es el problema acá en principio, no es que vos estés en este cuerpo y peques. El problema es que practiques el pecado, porque ahí estás dando evidencia de que sos un hijo del diablo y no hijo de Dios. Si no hay un pesar, si no hay un dolor, si no hay una agonía, si no hay una tristeza, si no hay un deseo, aunque sea chiquitito como un grano de mostaza, como la fe de muchos, para decir, yo no quiero hacer esto, no quiero caer en esto. Si no existe eso, la persona que no tiene ningún tipo de sensación de nada frente al error, Juan dice que es hijo del diablo, un hijo del error, un hijo del padre de mentira. Pero aquel que busca seguir a Dios, dice que no peca. ¿En qué sentido que no peca? Que no practica el pecado, porque Dios está en él. Dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, ¿saben que la simiente, la semilla de la palabra de Dios que dio su fruto, germinó, creció, no fue que cayó en pedregales, ni se secó en el camino, sino que creció? Porque la simiente de Dios permanece en él, la palabra de Dios permanece para siempre y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿qué es que no puede pecar? No puede volver al estado de muerte en el que estaba. Y no puede lanzarse a una vida de práctica de pecado como si nada le importara, porque nació de nuevo y tiene el Espíritu Santo y conoce a Dios y no quiere vivir de esa manera. Si bien vas a equivocarte, si bien vamos a equivocarnos, si bien vamos a pecar, no vamos a practicar el pecado, ni se nos va a conocer por la práctica constante de pecado, porque ya no tenemos nada que ver con esa vida. Ya no estamos más desde ese lado. Pasamos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable. Ya no queremos andar como andábamos. Ya no nos disfrutamos como disfrutábamos. Ya no nos deleitamos en la mentira. Ya buscamos vivir en la verdad. Y en la verdad no hay mentiras piadosas, ni una mentirita, ni una mentira mediana, ni una mentira de 3/4. No, es mentira. Y ya no queremos saber más nada con la mentira. Buscamos la verdad. Vivir en esa verdad. Ahora, yo creo que vean el capítulo 21 de nuevo de Apocalipsis para que ustedes vean algo que pasa. Juan escribe el 21 comenzando de lo más glorioso, colocando el cielo nuevo y la tierra nueva descendiendo. El momento más glorioso de todos, cuando el Señor venga a descender a establecer su reino a la tierra. Restauró todas las cosas de ese lugar. Pero si nosotros lo leemos, nos va a entender que va desde lo más grande que sucede cronológicamente hacia atrás. Fíjense, establece los primeros 2 versos hablando del cielo nuevo y la tierra nueva. Todo pasó, la primera tierra y el mar ya no existe más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Pero el verso 3 dice, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero ya venía con su pueblo. Y miren un poco más atrás, en el 4, enjugará Dios toda lágrima. ¿Para qué va a jugar toda lágrima si ya están descendiendo con Él, glorificado, la nueva Jerusalén de Dios? Como con su esposa ataviada, como una esposa ataviada descendiendo con él a la tierra. ¿Qué está pasando? Me lo está hablando de adelante hacia atrás. Si yo se lo leo del 8 hacia el 1, para que tengamos un entendimiento de cómo Juan lo quiso expresar, él habló de lo más glorioso al tiempo en el que estaba parado él. Desde la visión mayor hacia la realidad que les toca. Entonces comienza diciendo, vamos a leer el 8, vamos a entenderlo en nuestro tiempo ahora.
Todos los que pecan, los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos, o sea, todo el que practica y vive en el pecado, tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, pero el que venciere, verso 7, no estoy haciendo una herejía por las dudas, lo estoy expresando de otra manera para que lo puedan entender más fácil. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Bueno, vencimos, seguimos. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la fuente de vida. O sea que aquellos que son llamados a perseverar son aquellos que pueden ir a tomarse del agua de vida para saciar para siempre su sed. Fíjense cómo sigue en el siguiente verso. Verso 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, y aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Lógicamente, porque él hizo todo nuevo. Ahora seguimos, al 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes? De los que vencieron, de los que fueron saciados. Toda lágrima de los ojos, y no habrá ya más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya está, se terminó esa vida. Para siempre. Ahora ellos fueron rescatados, alcanzados por Cristo, fueron sanos, salvos, y enjugará todas sus lágrimas, no habrá llanto, no habrá más dolor. Todo esto pasó. Y después viene el 3, el 2 y el 1. Yo oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Con quiénes? Con los que enjugó toda lágrima, con los que les sació la sed, con los que vencieron. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Amén. Fíjense lo que dice el último verso del capítulo 21. De esta ciudad, de este lugar en el que vamos a estar con Dios, la ciudad de Dios. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solo sus hijos van a habitar con Él eternamente, en este cielo nuevo y en esta tierra nueva, para siempre. Hermanos, yo estoy convencido que Él pronto va a venir. Yo estoy convencido que Él pronto va a venir. Y si no viene por su iglesia pronto en términos cronológicos para nosotros en nuestra vida, Él va a venir pronto por mi vida y va a venir pronto por tu vida en cualquier momento. El tema es que estemos preparados para esto y que nos armemos el pensamiento de que vas a morir, que yo voy a morir, pero quiero morir en Cristo. Quiero que llegue el final de mi vida y diga, vencí en Cristo Jesús. Viví como Él enseñó a que viviéramos, con mis errores, con mis limitaciones, pero justificados por la fe en Cristo Jesús. Encontré mi esperanza que siempre se mantuvo puesta en Él y no en mis obras. Qué hermoso poder llegar al final de los días y decir eso. Y no llegar al final de mi vida para tratar de tener prácticamente un evangelio nuevo para justificar mis faltas y mis pecados y mi inconstancia en el evangelio. Seguir desde los años, pasar los años y verme testarudo, verme más terco, verme más porfiado, más orgulloso, juzgando, señalando, inconstante en todos mis caminos. Entonces, ¿con qué argumento yo puedo pararme frente al incrédulo a exponerles las verdades de Dios? Anunciarles una nueva vida, si esa vida yo no la estoy disfrutando, si yo no la estoy viviendo, si yo no la estoy corriendo en esta carrera de la fe. Entonces, quiero que puedan darse el privilegio de poder conocer y entender que Él va a traer una restauración completa del mundo que conocen. Y la evidencia mayor, en primera instancia, más allá de la Escritura, quiero decir, la evidencia mayor que vos podés tener si sos un convertido en Cristo, es la obra regeneradora del Espíritu que está haciendo dentro tuyo. Que vos podés ver claramente que no tenés nada que ver con lo que estás sintiendo, con lo que estás pensando, porque vos tenés claro cómo pensabas, cómo sentías y cómo te tira muchas veces lo que te gustaba, lo que querías. Y puedes decir, hay un peso cada día más mayor en mí en conocer a Jesús, en conocer su plan, en conocer para qué me llamó, en conocer para qué me dotó de ciertos talentos o ciertos dones, para qué me pone este pesar en el corazón, para qué me trae el mensaje del día de hoy. Entonces empezamos a formar nuestros pensamientos acorde a su palabra. Y desechamos lo que no conviene. Ya no es
yo me imagino que me va a llevar a una sexta galaxia y otro lado. No está diciendo eso el texto, en ningún lado apunta a eso, en ningún lado te dice eso. Pero nosotros tenemos mucho más incorporado, una cantidad de películas, una cantidad de series, una cantidad de lo que sea, que forman más rápido tus pensamientos y tus argumentos de la cosmovisión que tenés de la vida, que lo que te sentaste a leer la Escritura con seriedad, ahora hacia dónde apunta y qué dice respecto a lo que va a venir. Y si ya comenzó, o si ya no, o si no comenzó, y si vamos a tener un milenio, o si no tendremos un milenio, o si estamos caminando en el milenio, y qué es eso de milenio. Porque algunos no tienen ni idea. Pero todo esto se va a entender si tenés una relación con Jesús y te sentás a leer lo que Él dejó escrito. Y le haces un poco, te quitas un poco los prejuicios de leer un libro que se llame Apocalipsis, que lo que está escrito es para darte esperanza y consuelo, y no para llenarte de miedo y de imaginaciones de película de Hollywood, sino que es para poder afirmar tus pasos y decir, Señor, ya hiciste todas las cosas. Y esto es así. Y a mí, yo veo que me llamaste, que me cambiaste, secaste mis lágrimas, me has dado una nueva vida. Yo no quiero perseverar en la mentira, no quiero perseverar en el pecado, no quiero nada con esto, no quiero ni siquiera practicarlo, lo aborrezco, pero sé que esa forma de aborrecerlo no es natural en mí, porque si fuese natural en mí correría hacia Él, pero hay algo mayor en mí, que sos vos, que me frena, que me detiene, y puedo ver tu amor, obrar en eso. Pero esa es la experiencia que uno tiene cuando es nacido de nuevo. Cuando el Espíritu de Dios está en una relación constante contigo. Cuando la palabra te revela su verdad y sos iluminado y andás en esta verdad. Te relacionás con las personas viéndolas en esa realidad. Diciendo, esta persona está en tinieblas. Esta persona no tiene la salvación de su alma. Esta persona no ha alcanzado a Cristo. Esta persona habla y aunque pueda tener una cantidad de inteligencia, no tiene la sabiduría de Dios. Y Dios me diste un privilegio, yo me siento el más vil y menospreciado de todos para comprender esta verdad. Pero dame el suficiente amor manifestado en mí para poder llegar a esos corazones. Porque la plenitud de Dios, de aquel que lo llena todo en todo, está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces el amor de Dios lo tenés, la compasión que Jesús tuvo la tenés, las misericordias de Dios también las tenés. Son atributos de Dios totalmente comunicables, o sea que están morando en vos por el Espíritu Santo. Pero si no aparecen, si no se manifiestan, es porque estamos luchando contra Él mismo. Pero en este tiempo, hermanos, yo creo que se abracen de que Él hace nuevo todas las cosas y que crean eso. Que dice, Señor, tu palabra es verdad por encima de mi realidad. Yo quiero ver ese nuevas todas las cosas en mi vida, en todas las áreas. Si tengo miedos, los miedos no son de tu parte, quítalos, que sea todo nuevo, mi sentir sea nuevo. Pablo le decía a Timoteo que el espíritu que le había dado Dios no era un espíritu de cobardía, por ejemplo. Entonces, ¿para qué sentir miedo? ¿Para qué dejarme dominar por el miedo? ¿Para qué no tomar decisiones por miedo? Si el miedo es totalmente contrario al espíritu que Dios me dio. Entonces empezamos a entender que hay muchas cosas que nosotros las frenamos desde el lugar natural en el que estamos, sin comprender que tenemos una realidad espiritual, que nos dio todas las bendiciones en Él, que están todas para tomar en Él, y que nos podemos fortalecer en Él y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa fuerza reside en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios que mora en vos, reside en vos. Y si vas a Él, te podés tomar de Él. Yo nunca viví eso, Rafa, yo nunca lo experimenté. Bueno, lo lamento, tenés que orar. Tenés que acercarte a Jesús. No te estoy diciendo que esto es tan difícil de alcanzar y tan difícil de vivir. ¿Sabes? Tenemos que entender realmente que somos limitados, que nosotros no podemos vivir en esta realidad porque tenemos ganas de vivirla y somos súper poderosos y tenemos toda la fuerza y toda la valentía del mundo. No, somos limitados, somos personas carentes, en un montón de áreas. Y el que nos hace fuertes es Dios. El que te hace valiente en momentos de necesidad es Dios. El que te da sabiduría cuando no sabes qué decisión tomar, es Dios. El que te proyecta y que te pone metas, el que te empuja a seguir, es Dios. Aunque vos te estés tirando para atrás constantemente para no moverte. Hablábamos también con un hermano hace unos días, algunas cosas
más del lugar espiritual, ¿no? De lo que a veces nosotros, como estando en Cristo, ignoramos tantas cosas increíblemente. Y me contaba algunas experiencias, ¿no? Algunas cosas de personas de repente que llegan a la iglesia, un lugar físico que no cambian nada, pero la iglesia está reunida. Y la persona iba entrando a la iglesia, y esto nos pasó hace 2 semanas atrás, nadie se dio cuenta, pero bueno, la mayoría no lo vio. Y van pasando las personas, y la persona va a pasar, hace, y queda ahí parada en la puerta y no entra. Y reculando, ¿no? Y después nos miraban desde afuera. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hermanos. Porque está el Espíritu Santo, porque es luz. Y donde no hay luz, no tiene que haber tinieblas. Y hay personas que están muy en tinieblas, en la oscuridad misma, practicando y viviendo en esa oscuridad. Y cuando se acercan a la luz admirable, a Cristo, hay 2 opciones: o caes postrado a los pies de Cristo o cerrás mucho más tu corazón. No hay otras 2 maneras. Entonces hablamos de la necesidad de entender, de no caer en ese escepticismo, de no caer en esa ignorancia, no caer en esa falta de relación con Dios, para saber que Dios sigue obrando y sigue trabajando en nuestros corazones, no para ser moralmente correctos, sino para seguir hablándole a las personas que están muertas para que puedan alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Que no se nos vaya el tiempo, no se nos vayan los años perdiendo el tiempo, corriendo detrás de cualquier otra cosa que no sea darle la gloria a Dios con nuestras vidas. Hermanos, vivamos el Evangelio, procuremos vivirlo. Si vos te encontrás en angustia, como leíamos hoy, en limitaciones, en frustraciones, en dolor, en llanto, en dudas, bueno, todas esas cosas son naturales de nuestro cuerpo pecaminoso, hermanos. Entonces podemos ir a Jesús y a decirle: Señor, yo esto lo tengo, esto me está dominando, esto me tiene mal. Esto me está amedrentando. Yo necesito que vos obres de la manera que solo vos podés hacerlo en mí. Dame esa señal que solo vos podés dar. Yo, en este caso, para los que conocen un poco más de la Biblia, ¿no? Señor, necesito esas señales cual Gedeón. Porque, de verdad, en el tiempo cronos en el que vivo, en el día a día, yo necesito ver tu respuesta providencial para saber que vos estás detrás de cierta situación, detrás de cierta decisión, detrás de cierto momento. ¿Y Dios crees que no lo va a responder? Si crees que Dios no va a transformar tu corazón, que no te va a infundir aliento, que no va a cambiar tu corazón, que no va a cambiar tu mente, claro que lo va a hacer. Claro que lo va a hacer. Si confías en Él, Él lo va a hacer. Entonces, no estamos de casualidad, hermanos, acá. No es que tenemos un ratito, 2 horas los sábados para llenar un rato de nuestro día. No es que para los que llegan por primera vez de visita, los que vienen de más lejos, no es que justo hoy se dio que el día estaba lindo, templadito, y voy a ir a visitar, a ver cómo están. No, no es casualidad. Si morís cuando salís de acá, Jesús ya habló a tu corazón. Y eso es importante entenderlo. El tiempo es hoy, no es mañana, no es en unos días. Por eso cuando yo digo, bueno, hermanos, vamos a orar, tomamos un ratito para orar, vamos a orar. Oremos, hermanos, hablen con Jesús. Tengan la convicción absoluta que Jesús les está escuchando. Ahora estaba viéndote y me estaba acordando le compartía a unos compañeros de trabajo la obra del Espíritu Santo y todo lo que va a cambiado a tantas personas dentro de esta iglesia. Y me escuchaba y me decía, me emociona todo lo que me estás hablando, ¿no? Confío que Dios está generando, ¿no? Y trabajando esa tierra para llegar a su corazón. Pero es impresionante las cosas que ha hecho en los corazones de muchos de los que están sentados acá. Y lo que va a seguir haciendo, y lo que sigue haciendo, y lo que va a durar el tiempo que tenga que durar. Pero creámosle a Él. Amén. Bueno, entonces ahora sí, oremos. Y oremos, hablemos con Jesús.